Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Dios bendiga de una manera muy, muy especial a todos y cada uno de los hermanos y amigos que se encuentran en sintonía con esta su emisora, Una Vida para Cristo. Quien te habla, tu hermano y amigo Estari Flores, siervo de Jesucristo por su misericordia. Quiero invitarte a que cada día sintonice esta radio y que la comparta con otras personas para que la palabra de Dios llegue a cada rincón de esta tierra. La verdad que para mí es un gran gozo poder siempre contar con todos ustedes que allí a donde te encuentres, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, siempre estás escuchando una palabra de Dios a través de este ministerio radial, Una Vida para Cristo. Así que comparte esta transmisión y todas las transmisiones que se emiten a través de esta radio. No te pierdas ninguna de ellas. Así que estás invitado y invita a otras personas para que también puedan ser Gloria a Dios, aleluya. Le bendecidas. damos gracias a Dios por su amor y su infinita misericordia, que por medio de estas ondas radiales Una Vida para Cristo podemos llegar ahí donde usted se encuentra llevando el mensaje de salvación. Este es su hermano y amigo Rubén Baloco, que le saluda el de aquí, el de los Estados Unidos. También saludamos y bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo al director Staile Flores y a su esposa. Que Dios los siga usando y bendiciendo grandemente. Ahora el de su programa Escudriñando las Escrituras, traeremos diferentes temas bíblicos todos los viernes a las 3 p.m. en los Estados Unidos. Y el tema de hoy es sobre la salvación. Sabemos que Dios es nuestro Salvador y siempre ha querido el bien para todo el ser humano. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice las Escrituras en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, la gracia de Dios está extendida a hacia todos los seres humanos. Desde que Dios hizo a Adán y a Eva, la gracia de Dios siempre ha estado en todos nosotros. Lo de nosotros solamente es tener fe, creer que Dios es nuestro Salvador, que Dios es nuestro ayudador. Por ejemplo, como dice en Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es para todo el mundo, para el que crea en él. Esta salvación ha sido por gracia. Simplemente nosotros tenemos que tener la fe, la confianza que Él es nuestro ayudador. Nadie será salvo por obras, para que nadie se gloríe, como dice las Escrituras. Todo ser humano tiene esa capacidad, esa libertad de escoger entre el bien y el mal, como dice el libre albedrío. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, del 16 al 17, Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dio la decisión al hombre para que escogiera. Dios no hizo un robot para que nosotros hiciéramos lo que él quisiera. Nosotros tenemos la libertad de escoger si le servimos a Dios o no le servimos, si creemos en él o no creemos, si le desobedecemos o le obedecemos. Por eso Dios quiere que nosotros vengamos a Él voluntariamente. Él mismo lo dijo, dame hoy tu corazón. Él quiere que nosotros le demos nuestro corazón voluntariamente. Dios no obliga a nadie. Por eso Dios a todo el ser humano le ha puesto la libertad para que escoja. Como dice en Deuteronomios capítulo 30, versículo 19. He aquí yo les pongo la vida y la muerte, la salvación y la maldición. Vosotros escoged. Hasta ahora y todo ser humano siempre ha tenido la libertad de escoger. Dios nos manda a que escojamos, Dios no nos obliga a nosotros. En Juan capítulo 3, versículos 17 al 19 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso nosotros vemos que porque hay tanta maldad en el mundo, porque la gente, la mayoría de las personas siempre han querido ir por el camino ancho,
por el camino de perdición, por el camino de pecado, por el camino de desobedecer a Dios. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 13 dice: estas cosas os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y hace su voluntad, tenemos una promesa de vivir una vida eterna, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento, y le veremos a Él tal y como Él es, para que le sirvamos y le alabemos y le glorifiquemos toda una eternidad. En Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Aquí nos damos de cuenta que aquel que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón está viviendo en una esclavitud de pecado, y por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que nos liberte de esa esclavitud de pecado. Pero nosotros voluntariamente, por esa gracia que Dios nos dio, nosotros tenemos la libertad de venir a Él y servirle, de venir a Él y alabarle y glorificarle. Por eso esta salvación, hay que darle gracias a Dios por ella y hay que cuidarla. Como dice en Hebreos capítulo 2:3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación hay que cuidarla, porque si no la cuidamos, entonces se puede llegar a perder. Pero mientras nosotros estemos vivos, aunque muchas personas hayan sido desobedientes y se hayan apartado del camino de Dios, pero mientras tenga vida, tiene esperanza. Todo aquel que no ha conocido al Señor y quiere conocerle, mientras está en esta vida, tiene la esperanza para poderle conocer. Mientras todos aquellos que han sido desobedientes pueden reconciliarse con Él mientras tenga vida, pero después de muertos ya no hay esperanzas. Ya no hay esperanza, la esperanza está aquí, como dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Aún hay esperanza para el que está entre los vivos. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20-24 dice: el alma que pecare morirá, mas si el impío se apartare de todos sus caminos, haciendo el bien y no guardare mis estatutos o mis ordenanzas, vivirá. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad y abominación, entonces va a morir. Por eso Dios no hace acepción de personas. Aquí está hablando del impío y está hablando del justo. Todo aquel que se ha apartado y que antes hacía la justicia, pero que ahora quiere volver a los caminos de Dios, Dios está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarte. Y todo aquel que quiere conocerle, Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados y olvidar todo lo que tú has hecho. Dios no hace acepción de personas. Por eso podemos ver algo que dice en Romanos capítulo 11 del 17 al 21. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecha participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. El versículo 20 dice: bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Por eso nosotros podemos ver aquí que Dios no hace acepción de personas. La salvación hay que cuidarla. La salvación es para todo el mundo. Por eso en Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, está hablando a la iglesia, de gente cristiana, gente que le sirve a Dios. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo.
Muchos se han apartado del Dios vivo, pero si todavía están vivos, tienen esperanza. Vuelve al Señor, que el Señor te está esperando. Por ejemplo, podemos ver muchos ejemplos de personas que conocieron de Dios y se apartaron por diferentes causas. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 2, del 16 al 18 dice: mas evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra corcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, o sea que estaban en la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. También podemos ver, el Señor nos manda a leer también en 1 Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Hay que pelear, hay que luchar por esta salvación. Otros por causa del dinero también se extraviaron. En 1 Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y también en 1 Timoteo 6:20-21 dice: evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas, en los argumentos de las falsamente llamadas ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Aquí hemos visto también que en Hebreos 3:12 que no haya corazón malo de incredulidad y hermanos de la fe que se apartaron de la fe. Por eso en 1 Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Los que salieron no les gustaba algo que enseñaban, pero en 2 Timoteo 2:18 dice que se descuidaron de la fe diciendo que la resurrección ya se efectuó. Pero muchos se han apartado por un descuido o por una debilidad que le ha dado lugar al diablo, y que se han descarriado y quieren volver, y muchos hemos vuelto y el Señor nos ha atendido. El Señor ha tenido misericordia de nosotros, pero muchos de aquellas personas de que se han apartado, que estaban con nosotros, fue porque ya se quitaron de la doctrina del Señor y empezaron a dar otras doctrinas que no son del Señor. Entonces estos es de lo que la palabra de Dios dice, que estaban con nosotros porque no eran de nosotros. Pero sin embargo, de los que se han apartado, de los que se han descarriado por una debilidad o por un descuido que le dieron lugar al enemigo, el Señor te está esperando. Y muchos quieren volver al Señor, y el Señor tiene misericordia esperando que vuelva. Apúrate, porque mañana puede ser tarde. Hoy es el día de salvación. En 2 de Pedro capítulo 2 del 20 al 22 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estrado viene a ser peor que el primero. Y en el versículo 22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca a lavarse en el cieno o en el lodo. El mundo y el pecado son como este ejemplo que hemos dado, que vuelven al pecado donde Dios los sacó. Pero Dios aún, si tú todavía estás vivo y estás todavía en esta tierra, tienes esperanza. Porque sabes que después de muerto ya no tienes esperanza. Todos somos seres humanos, todos somos imperfectos, todos podemos fallarle a Dios, pero levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. En 2 de Pedro 3:9 dice: no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, del cual tendrá de él misericordia. Si dice que vuélvase a Jehová es porque él estuvo ahí. Por ejemplo, podemos ver el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo al padre: Padre, dame de la herencia que me corresponde.
Y lo podemos ver en Lucas 15, 11, 24. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde. Sin embargo, aquí el padre vemos que le dio la herencia que le correspondía a él. Sin embargo, vemos que aquí el padre no lo votó. Aquí vemos que él tuvo la libertad de escoger y irse. Él por su propia voluntad, él dejó a su padre y dejó todas sus bendiciones que tenía ahí. Sin embargo, cuando llegó el momento que ya no tenía nada, que malgastó todos los bienes que tenía y ya entonces ya era trabajando apacentando cerdos y deseaba comer de la comida de los cerdos. Entonces él dijo, muchos jornaleros en la casa de mi padre tienen mucha comida, entonces voy a ir donde mi padre y le voy a decir que me reciba como uno de sus jornaleros. Sin embargo, el juez se decidió, él tuvo la decisión, la libertad de escoger y decir, no, yo voy a pedirle perdón a mi padre, que me reciba por lo menos como uno de sus trabajadores. Sin embargo, el padre estaba esperando que algún día, tenía la esperanza que el hijo volviera. Y cuando lo ve de lejos, él corre y lo abraza. Y le dice, mi hijo, tú que habías muerto y ahora has resucitado. Y le mandó que le pusieran el mejor anillo, en los mejores vestidos, y hicieron fiesta. Por eso en la palabra de Dios nos dice que en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Por eso aquí podemos ver de que muchos que se habían apartado, si tienen la posibilidad de volver, el Señor te está esperando con los brazos abiertos. En estos caminos hay que perseverar. En Mateo 24:13 dice, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. En Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y el verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El verso 6 dice, el que en mí permanece será echado, el que en mí no permanece será echado fuera, pero el que en mí permanece llevará mucho fruto. Por eso nosotros podemos ver ahí que muchos que eran fieles al Señor, que muchos que están con el Señor, si no perseveran en los caminos de Dios, llevando fruto y amando al ser humano como Dios nos amó a nosotros, entonces se van a dar cuenta que no tienen realmente los frutos que el Señor manda. En Romanos 8, de 29 al 30 dice, porque a los que antes predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha. Todos tenemos que seguir batallando, todos tenemos que seguir luchando por medio de la fe, usando la palabra de Dios, usando el Espíritu Santo que nos ayuda a toda verdad y a toda justicia. Dios sabe quiénes van a ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Eso lo sabe Él, pero nosotros tenemos que seguir luchando por la fe. Nosotros tenemos que seguir luchando por su palabra que nos ha puesto ahí para seguir hacia adelante. En Hebreos 10:38 dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Está hablando de personas que tienen fe, está hablando de personas justas, que si retroceden no agradará al alma de Dios. Pero si tú vienes a Dios, Él va a hacer fiesta en los cielos. Por eso Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor. Dios ha demostrado al ser humano que Él nos ama grandemente. Todos los que quieren reconciliarse, los que quieren aceptar a Jesucristo. En Juan 6:37 dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera.
No importa si tú le has conocido o no le has conocido, el enemigo te puede poner en tu mente, es que yo he hecho muchos pecados, yo he hecho lo malo delante de Dios, yo no tengo perdón de Dios. Pero ¿quién te dijo a ti que no tienes perdón de Dios? Si la misma palabra te está diciendo en Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice Dios, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Mas si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Por muy sucios que hayan sido tus pecados, por mucho que tú hayas caído muy bajo, y si tú vienes a Dios, Él te va a recibir. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué más te está hablando la palabra? Por eso este tema de este programa es escudriñando las escrituras, porque te estamos poniendo la palabra para que te acuerdes, para que sepas que Dios es un Dios de misericordia y que solamente la salvación la podemos ver mientras estamos vivos, pero muchos están jugando con la salvación. Muchos están allá afuera pensando que a lo último se van a arrepentir, pero Dios no puede ser burlado. Acuérdate que sin Dios nada podemos hacer. Él mismo lo dijo, fuera de mí nada podéis hacer. En Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Mucha gente se ha apartado de Dios y se han llegado a morir sin salvación. Muchos han tenido la oportunidad de tener la misericordia de Dios y reconciliarse con Dios. Pero no hay que esperar esos momentos amargos. Puedes reconciliarte ahora. Todo aquel que no conoce al Señor, todo aquel que quiere conocer a Dios por medio del Señor Jesucristo, tú dirás, ¿cómo yo puedo hacer para hacerlo? Hay un libro en el Nuevo Testamento que se llama Romanos, capítulo 10, 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees eso, si tú crees que Jesucristo vino y murió y que al tercer día resucitó, si tú lo crees, entonces repite y dile, Padre, perdona todos mis pecados y límpiame de toda mi maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú crees eso y hiciste eso de corazón, entonces ya el Señor te ha perdonado. Ya empieza a vivir una vida nueva delante de Dios. Y el Señor te va a ayudar a seguir adelante con todo lo que tú estás pasando y lo que tú vas a pasar más adelante, que aunque vengan pruebas y tribulaciones, como dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Manda este programa a otras personas para que también se puedan edificar y puedan ver de que hay un Salvador, que nos mandó un Salvador que se llama Jesucristo. Dios te continúe bendiciendo y nos vemos el próximo viernes con otro tema diferente. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Queremos invitarte a que puedas darle me gusta a nuestra página de Facebook, Gloria a Dios, Ministerio Evangelístico, Una Vida para Cristo. En Facebook también puedes seguirnos a través de YouTube. También te invitamos a que te suscribas en el canal de este ministerio, Gloria a Dios, todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que podamos llegar a más personas. Te pedimos que comparta también los contenidos que tenemos en YouTube. También queremos invitarte a que si tienes alguna petición, queremos orar por ti. Necesitamos orar por ti, estamos para orar por ti, no importa la hora. Hay un número de teléfono de WhatsApp en el cual tú puedes conectar con nosotros, con este ministerio, y dejar tu petición, sea cual sea tu necesidad, en el cual, si podemos ser de bendición para tu vida, queremos hacer todo lo que está en nuestras manos para ayudarte. Bendito sea el Señor. Así que si necesitas oración, escríbenos también a través del formulario que se encuentra en nuestra página www.unavadiaparacristo.es. No te pierdas ninguna de las programaciones, como te he dicho al principio. Estás invitado, invitas a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino, para que escuche una palabra de parte de Dios en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Necesitamos a Dios, yo necesito a Dios, tú necesitas a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz
y el amor de Dios te cubra hoy, mañana y siempre. Dios bendiga tu hogar, tu familia, tu ministerio, tu trabajo. Dios prospere tu camino. Quien te habla, tu hermano y amigo Starling Flores, siervo de Jesucristo por su misericordia.